vamos a empezar con la clase respectiva. Como les dije, esta semana nos toca la sesión, en este caso 37, ¿ya? Y esta es, en este caso, analizar el uso de otros signos de puntuación, ¿no? Ya hemos visto punto, la coma, que normalmente son los principales, los más usados, pero también hay otros signos de puntuación que utilizamos en la redacción de textos, ¿no? En nuestro idioma. Y vamos a pasar a revisar, ¿correcto? Tenemos primero, en este caso, los puntos suspensivos, ¿ok? ¿Qué cosas son los puntos suspensivos? En este caso, lo que hace un punto suspensivo es, de alguna manera, tiene diferentes funciones. Por ejemplo, la primera sería indicar la existencia en el discurso de una pausa, pero que es transitoria y que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. ¿Okay? Por ejemplo, podemos analizar esta frase. No sé si ir o no ir. Y hay una pausa. Una pausa que, en este caso, reafirma la duda en este caso, de la persona que habla. ¿Ok? No sé si ir o no ir. Hay una duda. Esos puntos suspensivos reafirman la duda y luego remata. No sé qué hacer. Otro ejemplo. Quería preguntarte. No sé. Bueno. Que si quieres ir a la fiesta, que si quieres ir conmigo a la fiesta. ¿Ven? O sea, hay una duda. No necesariamente, o sea, no es necesario decir estoy en duda, estoy temeroso, no. El punto suspensivo me da la idea, ya, me da la idea de que hay temor, de que hay dudas, ¿correcto? Quería preguntarte, no sé, bueno, ¿sabes? O sea, esas pausas, en este caso, me indican, me dan la certeza de duda, de vacilación en la persona que expresa la frase. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es una de las funciones del punto suspensivo, ¿no? Expresar de alguna manera la duda, dejar en clara la duda dentro de una expresión. Para indicar que se deja algo inacabado, porque da por hecho que el interlocutor sabrá completarlo, ¿no? Por ejemplo, si viera tu madre, le deja puntos suspensivos, porque ya sabe que la otra persona, ya al escuchar la frase a medio terminar, sabe que va a haber una consecuencia, ¿ok? Entonces, no hay necesidad de completar todo, simplemente dejar en suspenso, no valga la redundancia, algo, ¿ok? Que el interlocutor va a saber, en este caso, terminar. A buen entendedor, ¿no? Y hay unos puntos suspensivos. En este caso, ese a buen entendedor es más que todo una frase, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿no? De alguna manera lo que hace es indicar, ¿no? O sea, es una frase muy popular, que muchos lo conocen, ¿no? Entonces, es posible que en este caso, la persona que habla, ¿no? Lo deja para que los demás lo puedan ver. Porque es una frase que es común y conocida. Cuando por cualquier otro motivo se desea dejar el enunciado incompleto y en suspenso. ¿Ok? Ejemplo. Fue todo muy violento. Prefiero no hablar del tema. ¿Ok? O sea, hay una incomodidad, ¿no? Acá, esto expresa de alguna manera incomodidad. ¿Correcto? Entonces, prefiere no continuar. Entonces, lo deja. Entonces, para eso, para poder expresar esa incomodidad, dejamos el punto suspensivo, ¿no? Fue todo muy violento. Prefiero no hablar del tema. Entonces, hay una pausa en donde vamos a reiterar que deseamos no continuar con lo expresado.
sin valor de interrupción del discurso, sino con intención enfática o expresiva para alargar en la entonación un texto. Ejemplos. Ser o no ser. He ahí el dilema. O sea, acá no estamos interrumpiendo, en este caso, la hilación de un texto. No. Simplemente lo interrumpimos para dar entonación a lo que sigue. ¿Ves? Ser o no ser. ¿Ven cómo se eleva mi volumen de voz? He ahí el dilema. ¿Correcto? Entonces, acá no hay una interrupción de nada, simplemente es la continuación, pero en las siguientes partes lo que se hace es reafirmar. Se reafirma, ¿ok? Lo que se quiere expresar. Hay, muchachos, mucho que hacer. Entonces, reafirmamos la segunda parte de los textos. Para indicar que una enumeración podría continuar. Ejemplo, en la florería había de todo. Margaritas, tulipanes, girasoles. O sea, hay una enumeración larga, ¿correcto? Entonces, es una enumeración que puede continuar. Entonces, ahí también se usará puntos suspensivos. ¿Ok? Signos de interrogación y exclamación. Cuando se realizan preguntas directas o cuando la exclamación es directa, se usan los signos de exclamación o interrogación. Ejemplo, ¿cuál es tu deporte favorito? Perdón, ¿cuál es tu deporte favorito? ¡Qué bien te ves! ¿Ok? Entonces, cuando hay una expresión directa, ya sea pregunta o exclamación, usaremos los signos de interrogación y admiración. También se usan los signos si se formulan varias preguntas consecutivas. Cada uno lleva sus propios signos de apertura y cierre. Se puede escribir empezando cada pregunta una con cada mayúscula o bien separando cada pregunta por comas o punto y coma, debiendo empezar en este caso con minúscula. Por ejemplo, ¿qué me cuentas? ¿De verdad? ¿Cuándo pasó? ¿Está bien? O sea, aquí, por ejemplo, las preguntas empezarán con mayúscula, ¿ok? Son diversas preguntas, pero en este caso, cada una con sus propios signos. Pero si, por ejemplo, ¿no? Quiero dar continuidad, en este caso lo único que va a separarlo por comas. Pero la siguiente pregunta va con minúscula, en el caso de que yo quiera separar las preguntas por comas, ¿correcto? Muy bien. El guión. ¿Cuándo se usa el guión? El guión es un signo ortográfico con la forma de un trazo horizontal muy corto. ¿Ya? Lo usamos para separar elementos de palabras compuestas. Por ejemplo, teórico práctico o greco-romano. Para la separación de una palabra en sílabas o para dividir una palabra que no cabe en el renglón y debemos continuarla. Por ejemplo, ¿no? Ahuyentar, saca, ahuyentar. El país es... Acá, por ejemplo, separamos sílabas, ¿ok? Cuando yo separo la sílaba, voy a usar el guión justamente para eso. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí, lo que nunca ustedes hacen, ¿no? El Perú es un país multilingüe porque acá hay un guión, porque estoy separando la palabra en sílaba porque ya no me alcanza el escribir. Entonces, debo separarlo en sílaba, ¿no? Hablan diversas lenguas en el mismo territorio. Eso está mal puesto aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, y eso lo van a, bueno, creo que acá, aquí por ejemplo, de este grupo está Joseph y está Fran, por ejemplo. ¿Ya? De este grupo que los he tenido en el colegio, antes de todo este tema, ¿ya? Y creo, y de ellos y sus compañeros de repente, siempre han tenido esa mala costumbre
de que si, por ejemplo, están por terminar una palabra, por decir, no, hablan, hacen esto, ponen la consonante, ponen la raya, el guión, y luego en el otro renglón siguen escribiendo. Y eso está mal. Y eso está mal. Cuando tú, el próximo año es muy probable que ya volvamos a una semipresencialidad. En este momento todavía no puedo, porque en este caso todavía hay alarmas en cuanto a una tercera ola de contagios. Entonces es poco probable que, es nulo ya prácticamente que haya una vuelta a clases este año. Pero el próximo año es muy probable que sí ya vuelvan a una semipresencialidad, ya que en este caso ya para esa fecha, para inicio, para cuando comience en marzo, ya aparte de que los profesores están vacunados, también los niños mayores de 12 van a estar vacunados en su gran mayoría. Entonces, es probable que ya vuelvan a clases. Entonces, cuando vuelvan a clases, y otra vez vuelvan a usar el cuaderno, y escriban en el cuaderno, tengan en cuenta que cuando no te alcanza una palabra, tienes que separar la sílaba. No vas a separar y colocar solamente la consonante, poner tu guión y continuar tu palabra. Eso está mal. ¿Ok? Entonces, por eso que en este caso aquí te dice, ¿no? Lo que haces es separar la sílaba, o sea, tienes que calcular si te alcanza el espacio, entonces vas a escribir una sílaba, por ejemplo aquí A, y luego en el otro renglón continúas, bla, bla, bla. ¿Correcto? Eso es cuando yo tengo una palabra que no me alcanza en un renglón, eso es lo que debo hacer. Separarla por sílaba. Y la separas con el guión, ¿correcto? Eso es lo que ustedes, ya cuando regresen a clases, ya van a tener que usar. Pues, ¿ok? ¿Qué cosa es en este caso la raya? Es un signo ortográfico que consiste en un trazo horizontal. No debe confundir con el guión, ¿no? Porque de alguna manera gráficamente son similares, pero la raya es una raya horizontal más larga, ¿ok? Entonces, se usa primero para los diálogos, para poder en un párrafo, poder en este caso, separar los diálogos, ¿no? Las frases textuales, por ejemplo. En la primera nueva exposición que hagamos, le dije, o sea, mira, empezamos, esta raya me indica que hay un diálogo, que hay una frase que dice una persona. Luego, aquí, por ejemplo, en estos dos guiones lo que hacen es, o sea, si yo tengo que agregar alguna información o dato entre la frase textual que estoy citando, lo debo hacer entre rayas. ¿Ok? Y luego continúo. He de ir en el caballo más fogoso de mi padre y no en la mulita de paso en que voy ahora. Punto aparte. Mucho me alegraré, replicó Pepita con una sonrisa de indecible suavidad. O sea, comienzo nuevamente con un guión y en este caso, si termino la cita textual, en este caso, un otro guión para indicar el término de esa cita y continúo con con alguna información añadida que yo puedo hacer de parte del autor. ¿Ok? Si por ahora, por ejemplo aquí, acá hay habla y ya no tengo más que decir, o sea, no hay más que citar y ya tampoco no hay nada más que el autor quiera agregar, simplemente se coloca punto, ya no se vuelve a colocar otra vez la raya. ¿Ok? Eso es en cuanto a los diálogos, ¿ya? En español, dicen el idioma, la raya se une como si fuera paréntesis a las palabras que van en su interior. Así, el espacio está antes de la raya de apertura y después de la raya de cierre. Lo que les decía hace un comienzo, ¿no? Por ejemplo, en el camino más corto entre dos puntos, según los matemáticos, acá, raya final, o sea, esa raya es la que marca el fin de la primera cita.
Ahí inserto, el autor inserta información o agrega comentario, según los matemáticos que no entienden de atascos, nuevamente abre una raya para volver a continuar con el texto que se está citando, ¿no? Es siempre lineal. Y punto. Porque yo no tengo nada más que agregar. Tampoco el autor tiene nada más que decir. Entonces, punto, fin, punto aparte sería ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo puedo usar en los diálogos. Lo puedo usar en los diálogos, ¿ok? O también cuando yo quiero insertar en medio del diálogo, el autor tiene que insertar alguna información adicional. O algún comentario, ¿no? De estos diálogos. ¿Correcto? Y en el caso de la diéresis, ¿cuándo se usa la diéresis? La diéresis consiste en dos puntos horizontales que se colocan sobre la letra U. ¿Correcto? También es conocida como crema. Se usan en los grupos we y wi para indicar que la U se pronuncia. Por ejemplo, vergüenza, ungüento, pingüino, lingüística, arguir. ¿Okay? Solamente en esos grupos we y wi. ¿Ok? No en, por ejemplo, grupos como wa o como wo. ¿Correcto? Eso no, porque ahí no es necesario indicar que la U se pronuncia, la U se pronuncia. Pero en el caso de we y wi, sí, porque yo tengo otra estructura que es ge y gi que no se pronuncia. Entonces, cuando yo necesito que la U se deba pronunciar en este tipo de segmentos, pues lo que hago es colocarle la diéresis, ¿correcto? Pues tenemos este tipo de palabras como vergüenza, como ungüento, como pingüino, como lingüística o como arguir, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta en estos signos de puntuación. Entonces, para poder recapitular, ya, y pasar a los ejercicios. Ok, tenemos los puntos supresivos. ¿En qué casos los uso? Cuando en el discurso hay una necesidad de hacer una pausa para expresar duda, temor, vacilación o suspenso, ¿no? No sé si ir o no ir, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, para ese tipo de expresión de dudas, entonces colocamos ahí los puntos suspensivos. Para indicar que se deja algo inacabado, porque damos por hecho que el interlocutor, o sea, la persona que me escucha, lo va a culminar. Si te viera tu madre, a buen entendedor, entonces la otra persona culmina la frase. Cuando por cualquier motivo se deja el enunciado incompleto y en suspenso, ¿no? Fue todo muy violento. Prefiero no hablar del tema. Entonces, cortamos el relato para indicar que no deseamos continuar. Sin valor, o sea, sin necesidad de interrumpir el discurso, necesitamos darle una entonación enfática o expresiva o para alargar, en este caso, la entonación de un texto. Ser o no ser. He ahí el dilema. Para indicar que una enumeración podría continuar. En la florería había de todo: margaritas, tulipanes, girasoles. Y, en este caso, la frase continúa. Signos de interrogación o exclamación, cuando en este caso realicemos preguntas directas o exclamaciones directas, ¿ok? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué bien te ves? O si formulamos varias preguntas consecutivas, cada una lleva su propio signo de apertura y cierre. Se pueden escribir empezando cada pregunta una mayúscula o bien separando cada pregunta por comas o punto y coma. Si es esto último, las siguientes preguntas que se formulen deben ir con minúsculas. Pueden comenzar las preguntas con minúsculas. En el caso de guión es un signo ortográfico de un trazo horizontal corto, ¿no? Breve. Se usa para poder separar elementos de palabras compuestas, teórico y práctico, greco-romano.
para la separación de una palabra en sílabas o para dividir la palabra que no cabe en un renglón y debemos continuar en el siguiente, ¿no? En el caso de las rayas, se usan más para diálogos, ¿no? Para insertar un diálogo, ¿ok? O en todo caso, para que en medio del diálogo, lo que hacemos es, o sea, si queremos insertar algún comentario, alguna expresión adicional, entonces lo vamos a colocar entre guión, ¿correcto? Y en el caso de las diéresis se usan para colocar, en este caso, dos puntos horizontales sobre la letra U. Lo usamos en los grupos we y wi, ya, para poder indicar que la U en este caso se pronuncia. Ya, por ejemplo, aquí. Signo ortográfico que se conoce como crema, ¿no? Esa es la diéresis, ¿correcto? A ver, vamos con la número 2. Dice, en el siguiente enunciado, ¿qué aspecto tenía tu hermano? Los signos que se han omitido son de interrogación, de admiración, el guión, la diéresis o los puntos suspensivos. A ver, Daniela, en la número 2, ¿ya? ¿Qué aspecto tenía tu hermano? ¿Qué signo se ha omitido en esta frase? La A. La A. O sea, estás indicando de que es una pregunta. ¿Qué aspecto tenía tu hermano? No me parece tanto, o sea, me parece que más que pregunta, es más bien una exclamación. ¿Qué aspecto tenía tu hermano? Es una exclamación un poco, hasta podemos decir, de sorpresa o en este caso de desagrado, ¿no? Ya, o sea, no es tanto una pregunta, porque si fuese una pregunta diría cómo está, ¿por qué se vistió así tu hermano, no? O por qué tenía ese aspecto. En este caso, aquí por ejemplo, cuando dice qué aspecto tenía tu hermano, es más una exclamación de sorpresa o desagrado. Por eso que en este caso sería más el signo de admiración. A ver, en la 3, dice, se consideraron aspectos teórico-prácticos en la evaluación. En la oración anterior, el guión se usa para separar palabras compuestas, unir palabras, contar palabras, separar lo que dice el narrador o unir en un texto. A ver, Jeremy, ¿cuál sería la función del guión aquí? ¿Mm? La A, profesor. Separar palabras compuestas. Sí, es verdad, así es. Ok, es una de las funciones del guión. En el siguiente enunciado, te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. ¿Qué signos de puntuación se han omitido? La diéresis, los signos, el signo de interrogación, los puntos suspensivos, la admiración o el guión. A ver, Johnny. La C, puntos suspensivos. Exactamente, ¿correcto? Porque en este caso aquí me dice, ¿no? Te llaman del hospital y ponemos los puntos suspensivos, ¿no? Porque en este caso damos el aspecto de duda, ¿correcto? Espero que sean buenas noticias. Muy bien, yo. A ver si seguimos. En la siguiente, parece que se fue Luana. Sí, se fue. No la veo acá. Ya. A ver, ¿qué alternativa requiere del uso de puntos suspensivos? Dime cuándo llegaste. Qué lindo día es hoy. Dime con quién andas.
el pingüino es un ave o estudiamos la cultura greco-romana. A ver, Pablo García, ¿está ahí? Pablo García. Pablo García. Bueno, no está el señor García, parece. A ver, Luis Gonzalo Romero, ¿está ahí? Luis Gonzalo Romero, ¿está ahí? Tampoco responde el señor. Bueno. A ver, Andrea, ¿estás por ahí? Andrea, ¿está o no está? Pasa que yo estoy llevando clases con 3 niños, no con 10. Joseph. Bueno, ya no me queda más tiempo. Ya, a ver, en la última, en este caso, pues, ¿estás ahí, Joseph? ¿Estás ahí? No, fui yo, Joseph. profe. Ah, ok, ok. ¿Cuál es, para Johnny, cuál sería la respuesta? Ya para irnos. ¿Cuál? La C. Dime con Muy quién porque es una frase y el interlocutor tiene que terminarla. Descanso 5 minutos, nos volvemos a ver para la siguiente parte. Chao, chao. Ay, profesor.